Clase de contadores para introducción a los sistemas lógicos y digitales del 2020. Bien, una de las utilidades que tienen los componentes que vimos anteriormente, que son los flip-flops, es la realización de determinados circuitos más complejos que nos permiten realizar una serie de tareas bastante importantes dentro de lo que es el diseño lógico. Y entre esas tareas es la de poder contar eventos de reloj y por otro lado el poder realizar ciertas operaciones de transferencia de información de señales tipo bit en formato serie y formato paralelo, como es el caso de los registros de desplazamiento, que también son utilizados para otras aplicaciones como vamos a ver. El contador básicamente es una caja negra que tiene como mínimo una señal de reloj y n salidas en paralelo, donde se dice entonces que el contador es un contador de n bits. Y lo que cuente básicamente ese circuito es flancos, que pueden ser flancos de subida, por ejemplo, del contador, de la señal de reloj. Es cada vez que se recibe una señal del reloj, por ejemplo, un flanco ascendente o descendente, lo que va a hacer el contador es modificar las n salidas de una determinada manera, es decir, podrán seguir un formato específico que generalmente lo que se puede conseguir en lógica estándar son los contadores en formato binario y en otros contadores en formato BCD, es decir, decimal codificado en binario. Pero también uno puede tener contadores de otro tipo de código, como por ejemplo puede ser el código de Gray, o un código arbitrario que a uno le interese para determinada aplicación. En la filmina número 2 tenemos que podemos tener dos clasificaciones. Una clasificación está en función de cómo se propaga la señal de reloj internamente dentro del contador. Entonces nos aparece lo que se denomina los contadores asincrónicos por un lado y por el otro los contadores sincrónicos. En función del formato, como recién lo acabo de decir, podemos tener contadores en formato binario, contadores en formato BCD o contadores de un número arbitrario, por ejemplo, que cuente solamente números primos o números impares, etc. Lo que generalmente se suele encontrar en lógica estándar son contadores binarios, es decir, que por ejemplo un contador de 4 bits contaría desde 0000 hasta 1111, y los contadores BCD generalmente son contadores que son también de 4 bits, pero representan un número en el sistema decimal, pero codificado en binario, o sea que iría desde 0000 a 1001, que representaría el 9. En todos los casos, los contadores siempre lo que hacen es, una vez que llegan al número máximo de conteo, vuelven a empezar otra vez desde 00, etc., dependiendo de la cantidad de bits que tenga. También podríamos clasificar a los contadores en de qué manera cuentan, es decir, si cuentan para adelante o para atrás, o sea, es un conteo ascendente o progresivo, o sea, que iría, por ejemplo, de 0000 a 1111 para el caso del binario de 4 bits, o un conteo descendente o regresivo, que por ejemplo contarían de 1111 hasta 0000 y después volverían otra vez al 1111 y siguen así para atrás. Comentaba recién de que tenemos
Básicamente, desde el punto de vista de cómo se propaga la señal de reloj, los contadores podrían ser contadores asincrónicos o contadores sincrónicos. El contador asincrónico, la señal de reloj externa en realidad llega a un primer flip-flop de los generalmente n que tiene, y el resto de la información de reloj se va transmitiendo de una manera muy particular, como vamos a ver ahora en un ejemplo. En el caso de los contadores sincrónicos, la señal de reloj, si el contador está formado, por ejemplo, por n flip-flop, le llega simultáneamente a los n flip-flop. Salvo algunos casos especiales, pero bueno, en general el contador sincrónico se refiere a eso, es decir, que la actualización de la información de todos los flip-flop que forman al contador sincrónico se van a activar en el mismo momento porque la señal de reloj le llega a la entrada de reloj de cada uno de esos flip-flop simultáneamente. Vamos a empezar a ver ahora el caso de un contador asincrónico, progresivo, binario, como el que tenemos en la filmina número 4. En este caso, se puede ver que los flip-flop que se utilizan para realizar el diseño son flip-flop tipo T, con la entrada T conectada a 1, lógico. Es decir, que cuando un flip-flop recibe una señal a través de su pata de reloj, la salida de Q va a cambiar de estado. Lo mismo Q negado, con el valor contrario. Esto se puede ver en el diagrama temporal de la filmina 4, donde una señal de reloj, y acá estamos suponiendo de que los flip-flop se disparan por el flanco de bajada. Cada vez que, por ejemplo, el primer flip-flop, cuya salida es Q0, o sea que sería el menos significativo en el conteo, cada vez que el flip-flop de la izquierda recibe un flanco de bajada del reloj, Q0 va a cambiar de estado. La particularidad que tiene este contador es que el reloj del segundo flip-flop, o sea el flip-flop, el segundo empezando de la izquierda, recibe la señal de reloj no del reloj de entrada general, sino de la salida Q del primer flip-flop, es decir, de Q0. O sea, Q0 viene a ser el reloj que va a activar al segundo flip-flop. Por lo tanto, entonces ahora Q1 va a tener una forma de onda donde cada 2 ciclos del reloj de clock, entrada, va a cambiar de estado. ¿Por qué? Porque la salida Q1 va a cambiar cuando detecte que Q0 tenga una transición de 1 a 0. Por lo tanto, si ustedes se fijan, lo que se nota es que si la frecuencia de la señal de reloj, por ejemplo, de CLK, de clock, es de 1 MHz, la frecuencia de Q0 va a ser de la mitad y la de Q1 va a ser la cuarta parte respecto de la señal de entrada. Lo mismo pasa si hay un tercer flip-flop, Q2 va a cambiar cada 4 ciclos de reloj. Por lo tanto, la frecuencia que estaría generando es una onda cuadrada que está dividida no por 2, por 4, sino por 8 respecto de la señal de reloj. Y así siguiendo se va encadenando, y si existe un Q3, va a cambiar cada 8 ciclos de la señal de reloj de entrada. Esto nos da en definitiva un código a la salida de Q0, Q1, Q2 y Q3, donde Q0 va a cambiar de 0 a 1 en cada ciclo del reloj. Q1 va a cambiar también, pero cada el doble, digamos, de periodo que respecto a Q0, Q2 el doble de periodo respecto de Q1 y así siguiendo. Entonces nos va quedando el código 000, en este caso 001, 010, 011, 100 y así siguiendo hasta que lleguemos al 111. Y si viene otro flanco de reloj de entrada, volvemos otra vez. Ahí existe lo que sería un overflow, un desborde,
ya me excedí de la capacidad de representación, por ejemplo, con 3 bits, entonces llego al 111 y vuelvo a empezar otra vez al 000 eternamente mientras dure la señal de reloj. Una cosa que es importante que se fijen en la filmina número 4 es que se considera acá que hay un tiempo de retardo en que los flip-flop se enteran de que el clock cambia. Entonces, los Q, después de un tiempo que nosotros lo llamamos tiempo de retardo de TPD, que es el tiempo de propagación de clock a Q, considerando, para hacer más simple la cosa, de que todos los flip-flop tienen el mismo tiempo de retardo, supónganse, no sé, 20 nanosegundos. Después de 20 nanosegundos de que llega el flanco de bajada del reloj, Q0 va a cambiar. Ahora, como Q0 es la fuente de reloj del siguiente flip-flop, Q1 va a cambiar después de 20 nanosegundos respecto de que cambie Q0 cuando venga el flanco de bajada. Pero en realidad, respecto de la referencia que es el reloj inicial, son 2 tiempos de retardo, o sea, sean 40 nanosegundos. Y así siguiendo, se va notando que si mi contador tiene cada vez mayor cantidad de bits, el que está sufriendo las consecuencias de retardo es los flip-flop, digamos el último flip-flop. El último flip-flop le va a llegar una señal de reloj, por ejemplo, si recibe un flanco de bajada del anterior, y ese tiempo de retardo que se va obteniendo es acumulativo y lineal. Entonces, si yo tengo un contador de 16 bits y donde el tiempo de retardo de clock a Q es de, por ejemplo, 10 nanosegundos, el último, a los 160 nanosegundos, si recibe un flanco de bajada, el tipo va a cambiar. Bien, en la filmina 5 se habla de lo que se denominan los códigos inválidos, es decir, justamente volviendo otra vez un poco a la figura 4, a la filmina número 4, se dan cuenta que hasta que no estén estabilizados todos los flip-flop, se van a pasar, digamos, por combinaciones en las salidas que son transitorias y se pueden considerar como códigos inválidos. Es decir, imagínense que este contador por ahí está pensado para que alguien en algún momento determinado, sincronizado con la señal de reloj, capture un valor de conteo. Si yo no espero a que todos estén estabilizados cuando viene un flanco de reloj, por ejemplo, de bajada a la entrada, puede ser de que en un momento determinado esté capturando un dato de que en realidad no sea el real, porque no esperé el tiempo suficiente a que todos los flip-flop estén ya estables. Entonces puede ser de que si pasa eso, esté leyendo algo que está mal, porque no esperé el tiempo suficiente. Entonces los códigos inválidos justamente son aquellos códigos que, debido a los retardos que tienen acumulativos cada uno de los flip-flop, son las distintas combinaciones que van sucediendo desde que viene un flanco de reloj, por ejemplo en este caso de bajada, a los cambios que yo tengo en Q0, Q1, Q2, etc. ¿Sí? Las distintas combinaciones que pueden llegar a aparecer hasta que esté estable todo. La moraleja sobre todo esto lo tenemos en la filmina 6, que sería un cálculo, digamos, modesto en principio de cuál sería la máxima frecuencia de trabajo, o sea, qué frecuencia máxima le puedo llegar a meter yo a mi contador para que éste funcione bien. Y bueno, lo que evidentemente sabemos es que el que la va a ligar va a ser el flip-flop que está más a la derecha, es decir, en la cadena como vimos en la figura. Por lo tanto, si nosotros tenemos n flip-flops y cada flip-flop suponemos que tiene el mismo tiempo de retardo, la frecuencia máxima sería la inversa de n por el tiempo de retardo de clock a q, donde n es el número de bits que tiene el contador.
Si tuviéramos el caso, por ejemplo, de que estuviéramos trabajando con lógica programada, perdón, con lógica estándar, no programada, donde uso varios chips, yo me tendría que andar fijando, si quiero ser conservador, en los chips, cuál es la peor condición en los tiempos de retardo y poner ahí un TPD clock AQ, el más grande, y multiplicarlo por un número n. Y si yo realmente pudiera medir cada uno de los flip-flops, cual eso generalmente uno nunca lo hace, podría medir cuáles son los tiempos de retardo y en vez de usar esta fórmula haría 1 sobre la sumatoria de cada uno de los tiempos que veo que tengan los flip-flops. Pero digamos, en líneas generales, uno lo que puede hacer en la hoja de datos es fijarse, supónganse cuál es el valor típico. Generalmente se dan valores máximos, mínimos y típicos. Uno puede tomar un valor típico, por ejemplo, no sé, 25 nanosegundos, y si el contador es de 12 bits, hago 12 por 25, y la inversa de eso me da la frecuencia máxima a la cual podría trabajar sin tener problemas de que funcione mal el circuito. Ya que estamos de paso, otro parámetro que a veces se utiliza es lo que se llama el tiempo de skew, el skew time, la filmina 6, donde tienen que el tiempo de skew es la diferencia entre, digamos, la respuesta más rápida menos la más lenta, o mejor dicho, la respuesta más lenta, porque el TPD más grande es cuando tengo el tiempo, digamos, más grande. O sea, más rápido en responder, el tiempo es más lento. Bueno, en este caso el tiempo de skew se dice que es el tiempo del clock AQ del flip-flop más significativo, que es el que más retardo va a tener, menos el tiempo de retardo del primer flip-flop. Entonces, generalmente esto, por ejemplo, para el caso de 16 bits, con, por ejemplo, 10 nanosegundos de tiempo de clock AQ, de cualquiera de ellos si son iguales, sería de el 16 por el número 10, que serían 160, y a eso le tendríamos que restar 10, que sería el tiempo de retardo del flip-flop, el primero, el menos significativo. En otros circuitos, ya salimos de lo que es contadores. Por ejemplo, si yo tengo, como habíamos visto en flip-flop, los registros que vienen, por ejemplo, con 8 flip-flop, el tiempo de skew en ese caso se da en leer. El fabricante hace una medición, por ejemplo, de ese componente y dice, bueno, el más rápido de tanto y el más lento de tanto, entonces el tiempo de skew vendría a ser la diferencia entre el más rápido y el más lento. ¿Sí? En este caso es más determinístico porque sabemos que sí o sí el más lento va a tener que ser el último, digamos, de la cola. Y el más rápido es el que está conectado directamente a la señal de reloj. Bien. En la filmina número 7 tienen un contador asincrónico que es de número arbitrario y progresivo. Y el número arbitrario, en realidad acá hasta podríamos hacer un contador, por ejemplo, BCD, pero bueno, obviamente necesitaríamos 4 flip-flops. Lo que tienen ahí de ejemplo es una tabla donde habla del clock y en cada flanco de reloj cómo irían cambiando el código de salida, por ejemplo, en un contador asincrónico progresivo de 3 bits. Entonces empiezan desde 000 y terminan hasta 111 en cada flanco que reciba, en este caso de bajada, y si llegan al 111 y viene otro flanco más, vuelven a empezar otra vez. Bien, esto sirve para tener en cuenta que cada vez que viene un flanco, yo evidentemente voy a cambiar el código. Y si yo, por ejemplo, quisiera en un ejemplo de un contador de 3 bits, que contaría desde 0 hasta 7 en decimal,
Quisiera, por ejemplo, que cuando llegue al 5 vuelva a empezar otra vez. O sea, cuando llego al 5 quiero que pase a todo cero. Lo que yo podría es utilizar flip-flop que tengan entradas asincrónicas, como por ejemplo habíamos visto el 74-107 que era un JK. Bien, tengo un JK, pero yo quiero un T. Bueno, es fácil, porque uno J y K, y en la tabla de verdad, cuando uno J y K, tengo los dos casos, cuando es 00 o 11. Si es 00 mantengo el estado anterior, y si es 11 invierto el estado anterior de la salida. Así que ya directamente me puedo fabricar un flip-flop tipo T con un JK uniéndole las entradas de J y K y poniéndolas a 1. Entonces cada vez que viene un flanco de reloj, ejemplo de bajada, Q va a cambiar de estado. Entonces ya podría ser lo que vimos en el ejemplo del contador binario progresivo, disparado por el flanco de bajada. Lo que quiero ahora es lograr que el tipo no cuente hasta 111, sino que cuente hasta cierto valor y se resetee. Entonces yo lo que puedo hacer es que si por ejemplo quiero que llegue, supónganse hasta 4, dejarlo que llegue a 5 y cuando detecto que llega a 5, borrarlo enseguida. Porque en el asincrónico pasa eso, manda el reset. O sea, el 107 que habíamos visto es un flip-flop que donde yo le ponga en la pata de reset un 0, automáticamente Q se pone a 0, no tiene que esperar a que venga un flanco de reloj que lo active, porque manda el asincrónico sobre el reloj. Así que podría hacer ese truco y, por ejemplo, en la filmina número 8 ustedes tienen una compuerta NAND donde, por ejemplo, acá, cuando se detecta el número, en este caso, bueno, es el número 6, porque fíjense que cuando Q2 vale 1 y Q1 vale 1 y Q0 negado vale 1, o sea que es lo mismo que decir que Q0 llega a 0, es el número 6, automáticamente se genera un 0 y ese 0, o sea, esa salida de esa compuerta NAND, tendría que ir directamente a todas las entradas de reset de los flip-flop JK. Entonces, por un pequeño momento, dado el retardo, voy a poner la combinación 1-1-0, ¿sí? O sea, Q2 en 1, Q1 en 1 y Q0 en 0, que es cuando el tipo llegó a A6, pero inmediatamente lo borro. Entonces, salvo ese transitorio, diría que el tipo en realidad contó hasta 5. Bien, sin problema. Pero cuando el tipo quiere ir a 6, automáticamente estoy borrando y arranco a través de 000. Bueno, esa sería la manera de poder hacer que el tipo cuente en forma arbitraria en un número que no sea el binario. O sea, que se llegue al desborde con todos unos. Bien, lo que vamos a ver ahora es un contador sincrónico. El contador sincrónico dijimos que es un contador que tiene todos los flip-flop que lo componen conectados a la misma señal de reloj de entrada. Los contadores sincrónicos más conocidos son los de formato binario, los de formato BCD y vamos a ver dos más que se pueden nombrar, hay muchos, por ejemplo el Johnson y el tipo anillo, que es muy particular porque está basado en estructuras de registro de desplazamiento, como después vamos a ver en el registro de desplazamiento. Bien, en la filmina número 10 tienen de nuevo otra vez esta tabla que habla de que cada vez que viene un flanco, por ejemplo, de bajada que activa el contador, el conteo va cambiando y en este caso de 3 bits va de 000 hasta 111 y vuelve a empezar otra vez. Entonces yo en principio lo que tengo que hacer es fabricarme un contador que sea capaz de hacer esto mismo, que Q2, Q1 y Q0 tenga esa evolución en función de la señal de reloj que se le va metiendo. El problema es que a diferencia de lo que veía en el asincrónico,
Yo ahora tengo todos los flip-flop, en este caso van a ser 3 flip-flop, que están conectados a una misma señal de reloj. Entonces, ¿cómo hago para que cada Q haga lo que figura ahí en la tabla? Bueno, vamos a hacer un método heurístico, es decir, vamos a tratar de hacer un poco de un análisis de lo que debería ser y vemos cómo lo podemos ir logrando. Después vamos a ver más adelante, porque todavía no tenemos las herramientas necesarias para hacer un contador como se nos ocurra. Entonces vamos a tratar de hacer un poco de deducción lógica en esto. Como habíamos visto, Q0 siempre va a cambiar de estado cuando recibe un flanco activo. Entonces el tipo pasa de 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 y así indefinidamente. Si observan qué pasa con Q1, bueno, Q1 también, pero cambia cada 2. O sea, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y vuelve a empezar otra vez. Q2 va a ser cada 4, va a haber 4 ceros y 4 1 y vuelve otra vez. Y si hay un Q3, va a ser 8 ceros, 8 1 y vuelve a empezar otra vez. Bien, pero más allá de esto, lo que ustedes pueden notar en la tabla es que, por ejemplo, cuando tienen el cambio en Q1, se produce siempre cuando anteriormente Q0 valía 1. Es decir, Q1 cambió de estado cada vez que Q0 llegó a 1. Entonces, eso es algo que yo puedo utilizar. Con Q2 pasa lo mismo, pero Q2 va a cambiar cada vez que los anteriores llegaron a 1. O sea que cada vez que Q1 y Q0 llegan a 1, 1, 1, ahí recién va a cambiar Q2. Si era 0 pasa a 1 y si era 1 pasa a 0. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, esa es la premisa para construirnos nuestro contador sincrónico. Si hubiera una salida Q3, va a pasar lo mismo. Voy a tener que esperar hasta que Q2, Q1 y Q0 valgan 1, 1, 1, todos. Y entonces ahí va a tener que cambiar Q3 de estado. Si estaba en 0 pasa a 1 y si estaba en 1 pasa a 0. Bueno, eso yo lo podría hacer con lo que está en la filmina 11. Es decir, yo tengo los flip-flop tipo T que ahora no estoy conectando los T todas a 1. Tengo todos los flip-flop tipo T con sus relojes conectados al reloj de entrada general. Y salvo el primero, que no hay diferencia ahí, o sea, un contador de un bit, se puede decir que es asincrónico o sincrónico, da lo mismo, porque lo que quiero es que cada vez que reciba un flanco de reloj el tipo cambie. Entonces el primer flip-flop, el menos significativo, el Q0, tiene la entrada T conectada a 1. El segundo, el que tiene salida Q1, lo conecto directamente al Q0. Y resulta que Q0, cada vez que valga 1, va a hacer cambiar ahí recién el de Q1. Entonces, ahí yo ya tengo un contador sincrónico de 2 bits, con haber conectado la entrada de T1 a Q0. ¿Y qué hago con Q2? Bueno, con Q2 tengo que tener la misma, como habíamos analizado en la tabla, de esperar hasta que Q1 y Q0 valgan 1 los dos. Entonces le meto una compuerta AND y la compuerta AND va a T. Cuando T detecte un 1, hace cambiar a Q2. Si T es 0, que por ejemplo no simultáneamente está Q0 y Q1 en 1, entonces no es momento para que cambie Q2, entonces Q2 va a mantener el estado anterior, que es la orden que les da el flip-flop tipo T. Si T es 0 a la entrada, no cambia nada. Si T es 1 a la entrada, sí va a cambiar a lo que sea. Si era 0 pasa a 1 y si era 1 pasa a 0. Bien, si ustedes le siguen agregando al contador más bit, lo que van a tener que hacer es que, dado un contador, la entrada al mismo tiene que verificar que recién va a cambiar cuando todos los que están atrás llegaron a 1. ¿Sí? Esa es un poco la filosofía. Bien, la idea un poco es, en la sincrónica era mucho más simple. En la sincrónica lo metíamos todos los tipos en cascada y no usamos ninguna lógica adicional. Acá ya estamos usando compuertas y estamos usando flip-flops. Bien, la gran ventaja que tiene el contador sincrónico es la velocidad. Es mucho más rápido que el contador asincrónico. Y cuando mayor es la cantidad de bits,
más se va a ver que el contador sincrónico tiene una gran ventaja respecto al asincrónico. Para ver esto, lo que tendríamos que analizar es lo siguiente. Volvamos otra vez a la filmina número 11. Vamos a analizar el tema de tiempos de respuesta. El primer flip-flop, si yo por ejemplo diría, bueno, a ver, ¿cuál es la máxima frecuencia si tengo un contador de un bit? Bien. Acuérdense que nosotros habíamos hablado del tema de el tiempo de setup y el tiempo de hold, que para que funcione correctamente un flip-flop, cada vez que viene el flanco de reloj de entrada, yo tendría que estar seguro que esté estable la entrada del flip-flop un tiempo antes de que venga el flanco que lo active y un tiempo después. Y eso lo saco de la hoja de datos. Bueno, ese problema mi contador de un bit no lo tiene, porque en este caso, ¿sí? Este flip-flop, el primero a la izquierda, tiene la entrada permanentemente a 1. Entonces acá tiempo de setup y tiempo de hold no me hablen porque en ese sentido, digamos, estoy cubierto. Lo que sí tengo mi limitación en la frecuencia máxima de trabajo es que Q, cada vez que reciba un flanco de bajada, por ejemplo, estamos diciendo que los flip-flops se activan con el flanco de bajada, el Q0 tarda un cierto tiempo en responder. Por ejemplo, no sé, 20 nanosegundos. Bueno, entonces yo no puedo ponerle al reloj una frecuencia que sea con un periodo más bajo que ese valor. Entonces ahí es donde yo tengo la limitación. Tengo la limitación en lo que se llama el TPD de clock a Q. Bien. ¿Qué pasa si ahora tenemos un contador de 2 bits? ¿Sí? Ya es un contador sincrónico porque resulta que el segundo flip-flop, el flip-flop número 1, tiene su entrada T conectada a Q0. Bien. Bueno, acá sí, ya el tiempo de setup lo tengo que tener en cuenta. Entonces fíjense que un poco la filosofía es, cuando viene un flanco de reloj, por ejemplo de bajada, que me afecta el funcionamiento de cada flip-flop, o sea, me activa al flip-flop, cambiando los Q. Como el reloj le entra a, en este caso, a todos los flip-flops, estamos analizando los dos primeros, ¿sí? Y supongamos que, para hacer las cosas más simples, los dos flip-flop tienen el mismo tiempo de retardo, por ejemplo, 20 nanosegundos, en actuar los Q respecto de la entrada del reloj, ¿sí? A mí lo que me interesaría, o lo que veo, que el cuello de botella en cuanto a velocidad está en el segundo flip-flop, en el flip-flop número 1. El primero, el tiempo de setup, tiempo de hold, no le da bolilla porque tiene su entrada permanentemente a 1. Pero sí está claro que el tiempo de retardo de clock a Q se tiene que respetar. En el segundo flip-flop, en cambio, es el que está más expuesto porque tiene que garantizar que si hay un cambio en Q0, no vaya a venir el flanco de reloj que lo active y todavía la entrada T esté variando. Entonces, lo que yo tengo que tener cuidado es en que la entrada de T1, ¿sí?, tiene que estar estable al menos un tiempo de setup antes que venga el siguiente flanco de reloj activo. Cuando digo activo es con el flanco que realmente lo cambie. Entonces, ahora la frecuencia de trabajo para este contador de 2 bits va a ser más chica. No voy a poder llegar a la misma frecuencia de trabajo que si hubiera tenido solamente el primer flip-flop, o sea, el contador de un bit. Entonces, el periodo de señal de reloj más chico que puedo poner, o sea, más chico significa que la frecuencia es la más grande que puedo poner, tiene que involucrar a esperar el tiempo de setup y esperar al tiempo del clock a Q, que en este caso es lo mismo para los dos flip-flops. Entonces ahí tengo la frecuencia máxima de trabajo, es la inversa de la suma del tiempo de setup más el tiempo clock a Q. Bien,
Hasta ahí sería la frecuencia máxima de trabajo de un contador de 2 bits. A partir de acá, de un contador que sea de 3, de 4, de 5, de 1000 bits, lo que sea, va a ocurrir lo siguiente. Va a haber una lógica combinatoria, por ejemplo, en este caso, de 3 bits, como está en la figura 11, en la filmina 11. Ya ahora no tengo más una entrada T que está conectada a la entrada T, de la entrada Q de otro flip-flop. Ya a partir de un contador de 3 bits para adelante, voy a tener una especie de AND entre todos los Q anteriores y que le entran a ese flip-flop que estoy analizando en ese momento. En este caso tenemos uno de 3 bits, como se ve en la figura, y hay una AND de por medio. Entonces ahora esta AND me está generando un retardo adicional. Entonces cuando viene un flanco, me cambió a todos los Q. Esto es importante de entender. Viene un flanco activo, me cambia Q0, Q1 y Q2 en el mismo tiempo. Por ejemplo, en 20 nanosegundos, ¿no? Lo que yo tengo que estar seguro que cuando venga el próximo flanco activo, todos los flip-flop en sus entradas las tengan estables la información. Entonces vuelvo a repetir, el que mejor la pasa es el flip-flop de la izquierda porque tiene siempre la entrada conectada a 1. El segundo flip-flop lo que tiene que esperar es a que Q0 esté ya estable y después de un cierto tiempo de retardo, ahí puede venir el nuevo flanco. El Q2 es el que en este ejemplo lleva la peor parte porque no solamente tiene que esperar a que cambie Q1 y Q0, sino que tiene que esperar a que cambie la salida de la AND y después tiene que esperar el tiempo de setup necesario y recién ahí puede venir el próximo flanco activo del clock. Entonces, para este caso, yo lo que podría ver, y esto está simbolizado en la filmina número 13, que es un caso entre dos etapas cualquiera, ya para un contador de 3, de 4, de 5, etcétera, que yo tengo que estar esperando lo de la compuerta AND y vuelvo a, mejor dicho, no vuelvo, represento de nuevo en la filmina 14 lo que estaría sucediendo. Yo tengo una señal de reloj con un flanco de bajada, yo estoy analizando a partir de ahí, y yo sé que cuando baja la señal de reloj, ¿sí?, de este clock, le llega a todos los flip-flop por igual, a todos los flip-flop por igual. Después de un cierto tiempo de retardo, supongo que el tiempo de retardo en que actúa todos los Q son iguales, ¿sí?, va a cambiar todos los Q y ya están estables. Ahí, en las compuertas, en las entradas de las compuertas AND que haya, que reciban todas sus entradas en 1, va a cambiar la salida de algunas compuertas AND a 1, y ese nuevo cambio lo va a recibir alguno de los otros flip-flop, del tercer flip-flop, o el cuarto, el quinto, el sexto, lo que sea, y yo tengo que esperar que pase ese tiempo de retardo de la AND. Tengo que esperar, fíjense que acá está el tiempo de setup, ¿sí? Tengo que por lo menos, ya tiene que estar estable esa entrada T de cualquiera de flip-flop que hable, desde el tercer flip-flop para adelante, para que cuando viene el próximo flanco activo de reloj que me pueda hacer cambiar los Q de vuelta, ¿sí?, ya al menos un tiempo de setup antes, las cosas ya estén estables en las entradas de cada uno de los flip-flop. Este ejemplo en particular me da lo que se llama un tiempo de guarda positivo. ¿Por qué? Porque resulta que acá por suerte se estabilizó todo, ya es todo estable, y todavía tengo un tiempo más para satisfacer el tiempo de setup hasta que venga el próximo flanco. Ahora, si en el ejemplo que tenemos acá, en la filmina número 14, donde todo anda bien, va a funcionar bien, empiezo a aumentarle la frecuencia del reloj, se va a achicar
el periodo que hay entre dos flancos cualesquiera, y este tiempo de guarda se va a empezar a hacer cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico, hasta que la situación límite es que este tiempo sea cero. Entonces acá llegué justito con los cambios de las compuertas AND que están a las entradas de los flip-flop tipo T, ¿sí? Y en ese caso apenas puedo cumplir con el tiempo de setup. Entonces la frecuencia máxima de trabajo para este caso sería la inversa de el tiempo de clock a Q más el tiempo de setup más el tiempo de retardo de la compuerta AND, en el caso en que yo analice. Vuelvo otra vez a esta figura, ¿sí? Y esto sería para el caso en que entre dos etapas siempre hay una compuerta AND que obviamente cuando el flip-flop sea de menor orden, la compuerta AND va a tener menor cantidad de entradas porque va a tener que recibir información de menor cantidad de flip-flop que están atrás, ¿sí? Pero digamos, si considero que esas compuertas AND todas tienen el mismo tiempo de retardo, esta ecuación que está acá es la que me va a definir la máxima frecuencia de trabajo de ese contador. Bien, pero fíjense que ya ahora, a partir de un contador de 3 bits, 4, 5, 6, 7, 8, lo que fuera, es siempre esta ecuación la que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no tengo la cascada que tenía como en el asincrónico, que era la salida de un Q a la entrada del T del siguiente. Perdón, la salida de un Q a la entrada del reloj del siguiente, donde los T estaban siempre conectados a 1. En este caso, para un contador de 3 bits en adelante, yo tengo que tener en cuenta estos 3 tiempos que están acá. Por lo tanto, si vamos a suponer que yo tengo 10 nanosegundos, vale todo. El tiempo Z vale 10, esto vale 10, esto vale 10. ¿Sí? Para un contador de 3 bits en adelante, la frecuencia máxima de trabajo es 1 sobre 30 nanosegundos. ¿Sí? Serían 10, 10 y 10. Imagínense que, por ejemplo, es un contador de 16 bits. Si yo tengo un contador asincrónico que tiene los tiempos de retardo de clock a Q de 10, hagan la cuenta, es 1 dividido 160. Entonces, 1 160 sobre 1 sobre 30. Evidentemente, va a ser siempre más rápido el contador sincrónico que el asincrónico. La contra que tiene es que, o una de las contras con el sincrónico, es que tengo, obviamente, mayor cantidad de componentes que en el asincrónico. En el asincrónico no tengo que usar compuertas AND en un contador progresivo. En este caso, en el sincrónico sí tengo que usar compuertas AND con cada vez más entradas a medida de que el contador sea de mayor cantidad de bits. Después vamos a ver que en realidad, cuando vemos este circuito de acá, o yo podría sacar eventualmente una señal de acá, por ejemplo, en este contador, y mandarla a otra AND. Pero ya, digamos, tengo que tener en cuenta los retardos que eventualmente se pueden ir acumulando. Digamos, en lógica estándar yo no tengo compuertas AND, por ejemplo, de 16 entradas. Tengo compuertas de menor cantidad de entradas. Entonces, alguna cosa voy a tener que hacer. Y bueno, la idea es analizar cuál es el peor caso, ¿sí? O sea, de lo que sería acá una lógica combinatoria, cuál es el peor caso y tomar ese peor caso y sacar la cuentita. O sea, entre dos flip-flop cualesquiera de mi cadena de contadores, cuál es el que tenga, por ejemplo, la lógica combinatoria con más retardo, y ahí calculo la formulita que hice. Es decir, yo puedo acá, por ejemplo, ponerles otro flip-flop, un Q3, que tenga otra compuerta AND, por ejemplo, no de 2 entradas como esta, tendría que ser de 3, y tendría que ver, por ejemplo, no sé, lo saqué de diferentes integrados, y tengo una compuerta, por ejemplo, que es más lenta que la otra, y bueno, la compuerta más lenta es la que me va a hacer de cuello de botella, entonces considera ese valor y no el de la otra que es más rápida. Bien, acá tienen un ejemplo de lógica estándar de un contador que es
un contador progresivo, sincrónico, binario de 4 bits, y que tiene una entrada sincrónica de reset. Lo que significa la palabra acá, entrada sincrónica de reset, es que por más que yo le dé la orden al contador de que se borren las salidas, recién lo va a hacer cuando venga el próximo flanco de reloj. Es decir, acá el reset está supeditado al reloj. Si el reloj no lo permite, no se va a poder borrar. A diferencia de lo que habíamos anteriormente visto en lo que eran los controles de reset y set asincrónicos. Este contador, además, lo que tiene es una precarga, es decir, uno puede precargar un número a la salida que no sea el 0000, que se lograría, por ejemplo, con borrarlo. O sea, uno puede arrancar, por ejemplo, este es un contador de 4 bits, o sea que puedo ir de contar de 0 a 15 en decimal, podría cargarlo con el número 7, por ejemplo, entonces cada vez que venga después un flanco activo, empezará 8, 9, 10 y cuando llegue a 15, sí, obviamente, empezará todo desde 0, salvo que lo vuelva a precargar de vuelta. Bien, y este circuito de carga paralela vamos a explicarlo en registros de desplazamiento, que son los paralelos serie, porque en esos hay que meterle la información paralela para que después la información salga bit a bit. Entonces, bueno, vamos a explicar ese circuito recién en registro de desplazamiento. En principio, otra de las cosas que se ven acá en este tipo de contadores, porque fíjense que no es ahora solamente el contador que tienen un reloj y tienen las salidas. Acá hay una serie de entradas y salidas adicionales, que suelen encontrarse a veces en lógica estándar, más allá de la función normal que uno quiere, tiene algunas cuestiones adicionales. Hay una línea PE que dice barra, eso significa, acuérdense, de que se activa en bajo la función. MR, que es el master reset, también tiene una barra, es decir, que se activa en bajo la función. Tiene dos entradas de habilitación, es decir, esta entrada de habilitación es habilitación del reloj, es decir, si viene un reloj y acá en esta entrada de inhibición no hay un 1, este tipo no cuenta nada. Entonces ustedes tienen que tener un 1 y para tener un 1 acá tienen que tener estas dos entradas en 1. Si no tienen estas dos entradas en 1, por más que vengan acá con flancos de subida del reloj, porque esto es activo con con flanco ascendente o alto, o sea, flanco de subida, no va a contar nada. Y después acá tienen una salida que se llama Terminal Count o Ripple Count, como dependiendo del fabricante, es TC o RC, que significa que este pone un 1 cada vez que el contador llegó a la cuenta máxima, que es todos unos. Y obviamente si está habilitado por esta línea de acá, es decir, que si la línea esta está en 1 y acá esto llega a 1 cuando detecta directamente una compuerta AND, esto llegó a 1, 1, 1, 1, bueno, pone un 1 por acá, y si esta a su vez está en 1, entonces este tipo se pone en 1 y es una banderita que me dice el contador llegó al máximo. Eso vamos a ver después en un ejemplo que es útil cuando yo quiero hacer un contador, por ejemplo, de más de 4 bits con contadores de este tipo. Bien, tenemos acá una tabla de verdad. Generalmente en los chips suelen haber una tabla de verdad y eventualmente diagramas de tiempo para explicar cómo funciona. Y acá se ve, por ejemplo, que dice que el master reset, si está en bajo y viene un flanco de subida, no me importa que tenga las entradas de habilitación, no me importa qué es lo que tenga, si quiero hacer carga paralela, etcétera, etcétera, todos los Q valen bajo. Y solamente cuando este master reset esté en alto, ahí sí, cuando vienen los flancos de subida, puede llegar a pasar algo. Y en particular, esta CEP y esta CET, que eran las entradas de habilitación al contador, CP es el clock, ¿sí?
y PE es la carga paralela. Si CP y CET son alto, las dos, y el master reset está inhibido, o sea, está en alto, y viene un flanco de reloj, entonces ahí sí los Q van a estar en el modo de conteo, count. Para que funcione la carga paralela tendría que estar el PE en bajo, ¿sí? En bajo, y entonces cuando está en bajo, dependiendo de lo que yo le ponga a las entradas, si le pongo un bajo, este D son la carga paralela, o sea, los datos de entrada paralelo para que los Q se carguen con un valor determinado. Entonces, el DN, esto va desde D0 a D3. Y el QN también, de Q0 a Q3. Entonces, cuando P barra esté en bajo, si la entrada D0 está en bajo, o D1, o D2, o D3, por eso acá no se pone todo, se pone solamente DN, entonces se copia L. Y si está en alto, se copia alto, o sea, un 1 lógico. Bien. No vamos a analizar, esto es simplemente para que vean de que esto está hecho con flip-flop tipo D, pero que en realidad yo decía, pero necesito flip-flop tipo T, bueno, esto se hace con esto. O sea, de alguna manera ustedes lo que hacen acá es usar flip-flop tipo D, que los van a convertir, digamos, con lógica adicional en tipo T, y acá tienen la entrada de reloj, fíjense que la entrada de reloj va a todos los flip-flop por igual, ¿sí? Y después, por ejemplo, acá que tienen esta línea que llamaba terminal count, fíjense que todo esto viene de la salida de cada uno de los Q y de la línea esta CT que está acá. Entonces, si esta línea se pone en 1 y todos los contadores llegaron a 1, 1, 1, a través de esta compuerta NAND, que después hay un inversor, o sea que en realidad esto es una AND, este TC por una banderita sube la mano y dice, ya llegué al conteo máximo que tiene este contador, que es 4 unos. Bien, acá hay una serie de diagramas de tiempo que muestran un poco cómo son los tiempos de retardo, por ejemplo, de la salida del contador en cada flanco de subida que reciba del clock. Lo mismo, cuáles son los retardos, por ejemplo, si yo en un momento determinado tengo esa línea de habilitación, por ejemplo, que dije que estaba en 0, y supónganse que el contador llegó a todos unos, entonces también no se hace mágicamente, sino que luego de un tiempo de retardo la línea TC sube, ¿sí? Entonces todos esos tiempos de retardo, que generalmente son diferentes, dependiendo de qué señal estoy viendo, están contemplados en los diagramas de tiempo. Bueno, lo mismo acá, el TPD clock AQ, que yo mencionaba, que es los cambios que tienen los flip-flop una vez que reciben el flanco, bueno, están puestos acá. Uno tendrá que ir a la tabla y fijarse estos valores cuánto valen, dependiendo de la tecnología. Y lo mismo, por ejemplo, la carga paralelo. La carga paralelo cuando se pone en bajo, como está, digamos, en este caso, recién cuando viene el flanco se hace el cambio que corresponda. El master reset lo mismo. Cuando el master reset se pone en 0, recién cuando viene el flanco de subida, el flanco activo del clock en este momento, se realiza el reset. Bueno, en la Filmina 23 tienen el caso, por ejemplo, de poder cambiarle el tipo de conteo, o sea, no hacerlo binario, sino, por ejemplo, hacerlo con módulo 5 o módulo 11, que eso significa si el tipo llega, por ejemplo, hasta el conteo con el número, justamente el número 5, llegar al número 11 y que se resete. Entonces, esta es la manera, por ejemplo, de lograr con un simple inversor que cuando este llegue a 1, fíjense, acá yo tengo las 4 salidas, ¿no? Las 4 salidas son Q3, Q2, Q1 y Q0. Entonces lo que se pone acá es un inversor. Cuando Q2 llegue a 1,
acá pone un 0 y se borra en el siguiente flanco del reloj. Lo que se está poniendo acá es, ¿cuándo viene un 1 acá? La primera vez que desde que el conteo vale 0, 0, 0, 0 hasta que acá aparezca un 1, va a ser cuando sea un 1, acá un 0 y un 0, o sea, cuando el tipo cuenta hasta 4. Lo mismo en este caso, por ejemplo, que se pone una compuerta NaN, ¿sí? La primera vez que se va a llegar acá con un 1 y acá con un 1 es cuando se quiera poner el número 10. Entonces, cuando se pone el número 10, este tipo agarra y borra, ¿sí? O sea que el tipo llega hasta contar a 10 y después empieza a contar hasta 0, que es lo mismo de decir que contó 11 eventos, porque se considera desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 0, 1, 0. Y en este también contó desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 0, 1, 0, 0. O sea que contó 5 eventos, por eso que se llama módulo 5 y acá módulo 11. O sea, no es que cuenta hasta 5 o hasta 11, sino que tiene 5 conteos diferentes y este 11 conteos diferentes. Se está contando desde el 0. Entonces llega este al 4 y este llega hasta el 10. Bien, en la filmina número 24 vemos, por ejemplo, este contador que habíamos estado analizando, que era de 163, cómo se lo podría llegar a convertir usando varios de estos contadores a un contador, por ejemplo, de 8 bits. O sea, el contador es de 4 bits. Entonces acá lo que voy a usar es dos contadores de 4 bits para hacer uno de 8. La idea acá es simple. La señal de reloj que yo tengo acá va a entrar a ambos clock simultáneamente los dos contadores. Son contadores, digamos, sincrónicos. Tienen su carga paralela, o sea, esto va desde 0 a D3, o sea, este contador es el menos significativo, cuenta el primer nibble, o sea, el nibble es un grupo de 4 bits, y el de abajo cuenta los 4 bits más significativos, que es el segundo nibble. En total me dan un byte, digamos, ¿no? Es un contador de 8 bits. Bien. Esto también tendrá sus entradas de carga y hay una señal de carga que va a los dos simultáneamente. O sea, cuando quiero cargar, cargo a los dos con una palabra de 8 bits. Después tengo una línea de borrado que va al clear, al reset, al master reset. Esto está sacado del Quartus, que, bueno, tiene otras denominaciones, pero más o menos lo mismo. O sea, clock, la carga paralela que antes decía P barra, acá se llama load negado. Tenía un CN y un CNT y un CNP, bueno, acá se llama ENT y NP, estas son las entradas de habilitación. Es decir, acá tiene que haber en ambas un 1 para que le dé bolilla si viene algún flanco de reloj, si no, no. Entonces fíjense que estas entradas de habilitación se conectan justo a una de habilitación que es externa. Lo que antes se llamaba TCA, que se llama RC, que es el Ripple Count, es lo mismo, digamos. Cuando llega el contador a todos unos, este pone una banderita acá y pone un 1. Si esta línea, por ejemplo, también está en 1, lo permite, como habíamos visto. La salida es acá, este 0, T1, T2, T3, y la salida de este es T4, T5, T6, T7. Bueno, la cuestión que acá lo que se hace es lo siguiente. Tengo la señal de reloj en paralelo a los dos. Entonces, yo lo que tengo que tener la precaución es que este contador de abajo es el contador más significativo. Entonces, si ustedes lo analizan, este va a contar común y corriente, pero tengo que hacerle algún truco, porque este tipo de acá abajo no puede contar todos los ciclos de reloj que vengan, todos los flancos de reloj que vengan acá activos, porque si no los dos tipos estarían en paralelo contando lo mismo. Yo lo que quiero que este contador, cuando llegue a todos unos, recién le mande uno al de abajo. O sea, el tipo de abajo tiene que contar un evento cada 16 del de arriba. Entonces sí es un contador binario que se extiende más allá de los 4 bits. Entonces, para cada vez que este tipo llega a todos unos, acá le tiene que permitir que el reloj cuente solamente un conteo cada 16 de este de acá arriba.
Entonces eso se logra utilizando esta banderita que se mete acá en la habilitación de este contador. Cada vez que este tipo llegó a todos unos, recién habilita a través de acá para que este tipo entre el reloj que entra cuando este tipo llega a todos unos, ese se va a contar. Ese sería, digamos, el truco. Entonces, la habilitación del tipo de abajo está condicionada a que el de arriba haya alcanzado la cuenta final. ¿Sí? Entonces, cada vez que llegó, pasaron 16 ciclos de reloj de entrada, ¿sí? Está permanentemente aceptando todos los flancos de reloj activos, pero va a aceptar solamente uno de a 16, porque este tipo cuenta la parte alta de los 8 bits. Entonces, cada 16 relojes que entran de acá, uno solo se habilita para que este tipo lo cuente. Entonces, tengo mi contador de 8 bits. Bien, acá hay un diagrama temporal hecho por la simulación con, bueno, lo que era anterior al Quartus 2, que era el MAX+2, pero exactamente lo mismo, donde se puede analizar que, por ejemplo, habilita, hasta que yo no le dé señal habilita, el tipo acá me quedó, por ejemplo, acá tengo, empieza desde cero, hago una precarga, hago una carga, bajo la línea, la vuelvo a subir y cuando viene el flanco de reloj, que es este de acá, porque es con flanco de subida, recién acá me permite la precarga, que yo le había puesto acá el número 7 en los D, de D0 a D7, le puse el número 7, o sea 3, 1 y después todo lo demás en 0, lo más significativo, se carga con 7, hasta que habilita no se ponga en 1, no empieza a contar, entonces empieza a contar 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, etcétera, y así siguiendo. Bueno, acá hay una magnificación de lo mismo, para que se vea con más detalle. Bueno, esto lo vamos a pasar por ahora, que es un ejemplo de cómo generar un PWM, lo vamos a ver luego. Y lo que quería mencionar era dos tipos de contadores que se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, un contador anillo, de esta manera especial donde yo estoy poniendo en cascada los flip-flop, por ejemplo, tipo D. En este caso, por ejemplo, son flip-flop tipo D, como el 7474, que tenían entradas asincrónicas de set y de reset, o de set y de clear en este caso. Entonces lo que hacemos acá es, le metemos la misma señal de reloj, CLK, a todos los flip-flop, encadenamos la salida de un Q a la entrada de D y así siguiendo, la salida del último flip-flop se conecta de vuelta a la entrada del primero. Entonces la idea acá es, en un momento inicial, con una carga paralela, como tenemos acá, hacemos que el primer flip-flop se ponga en 1 y todo lo demás en 0. O sea, la línea de set está conectada a la de carga, que se activa en bajo. Y el clear de se pone en 1. Pero todos los demás vamos a poner los clearance en 1, o sea que inhibimos, y, perdón, los set en 1, que inhibimos la posibilidad de setear si queremos, y los clear se ponen en la misma barra esta que está acá. Entonces cuando yo bajo esta línea 0, este tipo se pone en 1 y todos los demás, estos Q se ponen en 0. A partir de ese momento, a medida de que yo meta un flanco activo de reloj, lo que van a poder ver es que cada flip-flop copia lo que tiene el otro y bueno, al principio vale 1 y todos ceros. Cuando le meta un flanco de reloj, este tipo me captura un 1, me captura un 0 porque tiene un 0 acá en la entrada, y así siguiendo. El efecto final va a ser un 1 que se va a ir moviendo a medida de que yo le empiece a meter flancos de reloj activos. Entonces, lo que logro es un contador en un formato donde solamente hay un Q que valga 1 y con n flip-flop puedo lograr n conteos diferentes. Esa sería un poco la idea. Con este contador de 4 bits podría llegar a lograr tener 4 códigos diferentes. O sea que tengo n valores diferentes con un contador de n bits. Eso se ve acá en este diagrama de tiempo, en la filmina 31. Y otro caso, por ejemplo, es, digamos, un contador Johnson
que en algunas aplicaciones se utiliza, pero más que todo es para mostrarlo en forma didáctica, cómo se pueden llegar a lograr, digamos, diferentes códigos, haciendo conexiones, digamos, así en cascada. En este caso es lo mismo que antes, con la única diferencia que ahora todos los sets de asincrónicos se ponen en uno y fíjense, los clear, ¿sí?, se ponen a la barra, o sea que yo estoy borrando a todos los flip-flop. Pero la única diferencia acá es que el último flip-flop, en vez del Q3 conectarse a la entrada del D0, se lo saca por el Q negado. ¿Sí? El Q negado se conecta al D0 del primero. Bueno, se los dejo para que lo analicen, pero lo que va a suceder es que obviamente, si esto era 0, acá hay un 1 en el Q3 negado. Y este 1 se está metiendo para este. Entonces va a haber un efecto donde van a ver que se empieza a llenar de unos hacia la izquierda y después desde ceros, ¿sí?, por la misma izquierda. Entonces lo que se logra es una combinación de unos y ceros, como un 1 que se empieza a replicar y después se empieza a replicar otra vez el 0 hasta que se vuelve otra vez a ejecutar el mismo código. Lo que se logra con esto es tener, no en caso de n flip-flop, n valores diferentes, sino 2 veces n valores diferentes. Bien, con esto terminaríamos la clase, en principio de contadores. Vamos a seguir igual con el tema de descripción de contadores, pero viéndolo después en lógica programable y en VHDL.